Buenos días con todos. Vamos a dar inicio a esta teleconferencia. Soy la doctora María Pereira, jefe de equipo de la Dirección de Intercambio Prestacional, Organización y Servicios de Salud. Traigo el saludo de nuestro director general, el doctor Carlos Virú, y de nuestro director ejecutivo, el doctor Henry Gamboa. Bien, entonces la mañana de hoy nos constituye con todos ustedes, agradeciendo la atención que vamos a tener para ver un tema que es las redes de servicios de salud. Nosotros lo que queremos es presentarle, vamos a hacer uso de algunas láminas, de algunos conceptos que ya se tienen en el documento, como es la resolución ministerial 167 del 2017. Bien, entonces mencionábamos que nosotros la mañana de hoy día vamos a ver algunos temas en relación a que nos gustaría que recojamos de ustedes a manera de aportes en esta construcción de documentos regulatorios que estamos haciendo sobre el tema de redes. En ese sentido, nosotros tenemos, como ustedes recordarán, la resolución ministerial 167-2017, que fue aprobada el 15 de marzo del 2017. Esta resolución nos determina los lineamientos para la prestación de servicios de salud en redes de servicios de salud. Si todos la hemos revisado, ¿no? Considerando ya el tiempo en que esta ha sido publicada, lo que en estos momentos a nivel de la Dirección General de Aseguramiento e Intercambio Prestacional, estamos haciendo la regulación específica considerando todo el tema de redes. En ese sentido, lo que hoy día vamos a compartir con ustedes son algunos de los conceptos que tenemos que tener en cuenta cuando armamos o conformamos una red. Bien, uno de los aspectos que tenemos que tomar en cuenta es que las redes de servicio de salud tienen establecimientos de primer nivel de atención, los cuales son la puerta de entrada al sistema. Y esta puerta de entrada al sistema está determinado porque se debe de brindar una cartera de atención, en nuestro caso una cartera de atención integral, en establecimientos de esta puerta de entrada. En ese sentido, tanto el acceso y la cobertura deben estar presentes, centrado en las personas que están en ese territorio. Cuando nosotros vemos acceso, de hecho que hay diferentes puntos a tomar en cuenta, pero es principalmente la distancia al establecimiento de salud, los horarios de atención y sobre todo las citas, que es parte como elementos en los cuales hay que tomar en cuenta cuando conformamos una red. Por otro lado, ¿qué instituciones prestadoras de salud como parte de la oferta conforma esa red y cuál es la capacidad resolutiva que ésta tiene? Lo que buscamos nosotros en una red es que ésta mejore e incremente su capacidad de respuesta y se articule desde el primer nivel de atención. En ese sentido, en la propuesta que ya se tiene trabajando, buscamos que establecimientos como aquellos que son ahora en nuestra categorización los 1-4 tengan realmente la capacidad resolutiva, ¿no? Para resolver los problemas a nivel de la red y luego estos sean derivados cuando esa capacidad resolutiva requiere que el usuario, ¿no?, vaya a otro establecimiento, en este caso un establecimiento hospitalario, para poder atender el daño o por lo que viene. En una red también tomamos en cuenta que existen servicios de soporte los cuales deben ser efectivos y oportunos para el funcionamiento de la red. Y en ese sentido se establecen flujos de procesamiento de muestras de laboratorio o provisión de sangre y hemoderivados, o los flujos para el transporte de pacientes o transporte asistido de pacientes en condiciones de emergencia, el uso de telemedicina, la provisión, expendio y o dispensación de medicamentos, materiales e insumos médicos. Por otro lado, esas IPRES, que son parte de la oferta, tienen que estar articuladas mediante los procesos de referencia y contrarreferencia de manera eficiente, lo cual significa que hay que tener una coordinación
para esta continuidad de atención de los usuarios en la red. Otro aspecto también importante y que nos dicen los lineamientos es que los recursos humanos deben ser suficientes, competentes, comprometidos y valorados por la red. Estos recursos humanos, sobre todo en el primer nivel de atención, deben responder a esa cartera de atención que requiere esa población. Asimismo, también las redes deben usar tecnologías de información en apoyo a la gestión para efectos de que se vinculen, ¿no? Y ahí hablamos de temas como interoperabilidad, a fin de que los sistemas se integren, los sistemas de información se integren, que tengamos instrumentos de registro estandarizados, ¿no? Los que correspondan y que en un viraje, digamos, hacia una implementación progresiva, podamos también utilizar la historia clínica electrónica. Otros aspectos también en la red a tomar en cuenta serán la gestión propiamente de la red, ¿no? Enfatizando en procesos y resultados, el financiamiento que deberá ser basado en resultados y la gobernanza en red. Okay. Entonces, ahora vamos a ver los aspectos que nosotros queremos compartir con ustedes a manera de que recojamos sus aportes y podamos estos ayudarnos a la construcción de los documentos normativos en relación a redes. ¿Qué consideraciones nosotros consideramos que hay que hacer las precisiones para la conformación de redes? Primero, que indudablemente la puerta de entrada al sistema de salud tiene que ser representada por establecimientos de salud del primer nivel de atención. Y en este caso, las IPRES o esta oferta estaría constituida por aquellos establecimientos, ¿no?, de atención propiamente ambulatoria y que en estos momentos tienen una atención hasta 12 horas, la puerta de entrada. Por otro lado, debemos de garantizar que la cartera de atención de salud en el primer nivel de atención se brinde a todos los usuarios de esa red. Por lo tanto, esa cartera se debería de brindar en red, es decir, con los diferentes puntos de entrega de esas atenciones a través de la oferta que se tiene de primer nivel de atención. En ese sentido, nosotros también estamos elaborando una directiva administrativa para ordenar un poco la cartera de atención de servicio o de servicios de salud, pero desde el punto de vista de la demanda, donde las actividades operativas, tanto de salud individual y salud pública, estén estructuradas bajo y estandarizadas bajo 7 líneas o 7 grandes actividades operativas. Y estas tienen que ver con prestaciones recuperativas, cuidados paliativos y de rehabilitación, con intervenciones preventivo-promocionales en prioridades sanitarias, con actividades de salud pública que incluyan actividades relacionadas a información y vigilancia en la protección de la salud, promoción de la salud, participación de la comunidad en salud, laboratorios en salud pública, salud ambiental e inocuidad alimentaria, productos farmacéuticos, productos sanitarios y dispositivos médicos, las actividades en emergencias y desastres, actividades de docencia y de investigación y sobre todo actividades de coordinación intersectorial y social, que esto corresponde a un trabajo de gestión territorial. Es decir, nuestros establecimientos, por lo menos los públicos, al trabajar en red, deberían de considerar estas 7 grandes actividades operativas que nos recogen las atenciones de salud, tanto de manera individual como de salud pública. Otro aspecto que tenemos que tener en claro en la red es que tiene que haber continuidad de la atención para el usuario en la red. Si no hay continuidad de la atención, simplemente nuestro usuario va a tener insatisfacción porque no estamos tratando el motivo de la consulta, que probablemente pudiera no resolverse a nivel de primer nivel de atención, sino debiera ser derivado a un establecimiento hospitalario para su resolución.
Otro aspecto también importante es la adscripción en red. Es decir, tenemos que conocer a cada uno de los usuarios que están en esa red y eso cómo lo haríamos a través de los establecimientos de primer nivel de atención. Probablemente el uso de las listas nominales para pacientes que tenemos con alguna prioridad sanitaria o algún riesgo, los estamos identificando ya, pero esto tenemos que manejarlo cuando trabajamos en red. En ese sentido, nuestros establecimientos de primer nivel de atención, aquellos que tienen 24 horas, serían los que van a tener la mayor capacidad resolutiva como primer nivel de atención. Y en ese sentido, nuestros ahora 1-4, de hecho que tienen una población asignada, pero además esta población que ellos estarían atendiendo no solamente sería puesto la propia de ellos asignada, sino también una población referencial de otros establecimientos de salud de primer nivel de atención. En ese sentido, el establecimiento de primer nivel de atención de mayor capacidad resolutiva tendría una cartera de atención de salud que además de comprender estas intervenciones que habíamos mencionado en esas 7 grandes actividades de salud individual y salud pública, además brindaría atenciones de urgencias y emergencias las 24 horas, la atención de parto puerperio, atención inmediata al recién nacido las 24 horas, intervenciones quirúrgicas como aquellas que corresponderían a cirugía ambulatoria, así como algunas otras intervenciones que pudieran realizarse viendo la capacidad y las condiciones en relación a asegurar los recursos para que éstas se den. Si bien hemos visto algunos elementos de la oferta que debemos de considerar en la red, también cuando conformamos la red tenemos que organizar el territorio sanitario. Y la propuesta de esa organización del territorio sanitario en la red es que empecemos por los sectores en donde, de acuerdo a nuestro modelo de atención integral basado en familia y comunidad, se refiere a que un equipo básico de salud debiera estar atendiendo entre 500 a 800 familias. En promedio son cerca de 3.000 personas. Entonces, un sector debería estar constituido en relación a la atención que un equipo básico pudiera dar como parte, como cartera de atención a esas personas que viven en ese sector, ¿no? Esta sería la unidad territorial más pequeñita dentro de todo el territorio sanitario en la red. Un segundo territorio sanitario en el marco de la red vendría a ser la zona de salud, en donde ésta se constituiría por varios sectores. Hay alguna cantidad de población que se viene validando, es decir, en un sector pudiera estar abarcando en zona urbana hasta 25.000 habitantes, pero debieran haber criterios de ajuste para zonas rurales. En esta zona de salud, el acceso a la oferta debiera ser menor a 30 minutos del establecimiento de primer nivel de atención, ¿no? En ese sentido, todo lo que correspondería a aspectos rurales, aspectos periféricos de zonas rurales en la zona urbana, tendrían criterios de ajuste considerando nuestra diversidad territorial a nivel del país. Un tercer elemento en la organización del territorio serían las áreas territoriales. Es decir, se agruparían varias zonas de salud con una población hasta de 200 a 250.000 en zonas urbanas, con los criterios de ajuste en las zonas urbanas con periferia rural, pudiendo ser entre 50.000 a 100.000 habitantes. Asimismo, también debiera haber ajustes en la población rural propiamente dispersa, y lo que aquí se busca que a un área, ¿no?,
donde está la oferta, el acceso sería a menos de 4 horas del establecimiento, que en este caso sería ya hospitalario. Es decir, si nosotros vemos estos 3 territorios sanitarios, tendríamos en el sector la oferta equipo básico de salud, constituye la puerta de entrada al sistema, el establecimiento de salud donde esté ese equipo de básico de salud, por lo tanto también. Luego en una zona de salud habrían varios sectores donde como oferta tendríamos varios establecimientos de primer nivel de atención y en un área habrían agrupación de varias zonas de salud en donde ya el establecimiento al cual se asignaría o cuál estaría en esa área de mayor capacidad resolutiva correspondería a un establecimiento hospitalario. En ese sentido, nosotros podríamos concluir que para determinar el territorio sanitario debiéramos considerar, primero, la cobertura poblacional, segundo, la cobertura prestacional, que se reflejaría por tanto la cartera de atención de salud, que es generada por la oferta bajo cualquiera de las modalidades, como lo tenemos en los lineamientos, sea a través de una oferta fija, a través de una oferta móvil, a través de telemedicina, tanto intra como extramural en sus modalidades. Otro aspecto entonces a considerar también debiera ser la accesibilidad, ¿no? Que lo medimos en tiempos y ahí hay que estandarizar en el uso más frecuente probablemente de lo que use esa población. Y otros que corresponderían a tener en cuenta para hacer los criterios de ajuste, como son la densidad y la dispersión poblacional. Finalmente, nosotros buscaríamos armar nuestra red con las precisiones en las cuales no queremos recogerlas de ustedes. Por otro lado, también la información que nosotros para conformar las redes que debamos utilizar corresponde a información oficial. Y en ese sentido tenemos el RENIPRES, el Registro Nacional de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, donde ya nosotros alimentamos información de cada una de las IPRES. Luego el INFORUS, la base de datos de todo el recurso humano, que en este caso tendríamos que identificar para cada establecimiento de salud y finalmente conformar en la red, que conformaría la red. Luego también otra información a tomar en cuenta es los establecimientos estratégicos, de acuerdo a la resolución ministerial última 911 del año 2011. Por otro lado, las IPRES de 24 horas que estarían en la red, en este caso los 1.4 que tenemos, y los 1.3 como IPRES que pudieran no ser consideradas hasta de 12 horas. En ese sentido, la información para que podamos conformar la red tiene que ser de fuentes oficiales y probablemente también información que sea generada oficialmente a nivel de las regiones conociendo su realidad territorial. En ese sentido, nosotros venimos elaborando una serie de instrumentos, ¿no? Que estamos en proceso de validación para que puedan ayudar a esta conformación y organización de una red de salud. Entonces ahora vamos a pasar a que por favor vía chat, ¿no? Nosotros podamos recibir sus preguntas con el fin de que recojamos eso, elementos que que a nosotros nos sirvan para poder validar los instrumentos que se vienen generando, ¿no? Para el trabajo de la red. Iniciando con la conformación y organización de la red. Bien, entonces esperamos por el chat, por favor, que nos comuniquen sus inquietudes, nos hagan las preguntas o tengan a bien
dar sus aportes para que nosotros podamos acá con el equipo técnico recogerlas, recepcionarlas y empezar a tomarlas como insumos para elaboración de estos instrumentos. Huánuco, buenos días. ¿Tuviera alguna pregunta, por favor? Bien, hay una primera pregunta de la Iresa Ayacucho que nos dice, no queda claro sobre cómo quedarán las microredes y redes de salud. ¿Desaparecerán las microredes? En el modelo propuesto, la organización que reforzamos es, y a nivel de la conducción para la gestión, es la red, ¿no? Directamente con sus unidades operativas, que en este caso vienen a ser los establecimientos de primer nivel de atención. Y esto corresponde más al tema organizacional para la gestión. Entonces, lo que nosotros quisiéramos es más bien viendo esto, si es que no existieran las microredes, en el caso de ustedes que ahora las tienen, el aspecto de la conformación del territorio y de la población como primeros elementos para la conformación de la red, ¿qué significaría? La presentación sí la vamos a hacer llegar a los correos que nos tengan a bien escribirlos, por favor, ¿no? Ya. Asimismo, también comprendemos que si hubieran respuestas que ustedes las van a generar en sus equipos o dentro de sus equipos técnicos, nos las puedan enviar a nosotros, ¿no? Para poder resolverlas. Estamos viendo algunas preguntas, por ejemplo, de la Direza de Ayacucho y probablemente de muchas de las regiones, en donde nos dicen muchas comunidades altamente dispersas no llegan a 500, 800 familias. Es cierto, por eso que ahí están los criterios de ajuste. Yo puedo tener digamos, de acuerdo a la norma del MAIS, ¿no? De que por cada equipo básico de salud se atienda a 500, 800 familias. En el caso de Ayacucho nos gustaría, por ejemplo, saber su planteamiento, cómo es que está haciendo para atender una población dispersa, ¿no? A fin de que llegue realmente el equipo básico o de qué manera se está brindando o asegurando una cartera de atención de salud. Existe otra pregunta que dice, ¿qué va a pasar con las jerezas que no tienen IPRES 1.4? Justamente el manejar en red no se identifica de dónde es, pero ah, todas las redes tienen que tener establecimientos de 1.4, que en este caso son establecimientos de 24 horas, para poder, ¿no? Brindar la capacidad resolutiva que se requiere a este nivel. Si no existieran, se tendrían que identificar cuáles, ¿no? Para fortalecerlos y repotenciarlos. Este trabajo de conformación de red va a significar hacer nuevamente un planeamiento de toda la oferta que ustedes tienen a nivel de la región, considerando una nueva conformación de redes. Hay otra pregunta también de Ayacucho que nos dice, ¿se brinda atención a través de campañas de salud donde participan equipos básicos de salud? Lo que mencionamos es que las modalidades, ¿no? Para entregar la cartera de atención de salud por curso de vida, como es en los establecimientos de primer nivel de atención, pueden ser a través de la oferta fija, móvil o telemedicina. Y es decir, cuando trabajamos en red, nosotros podemos hacer combinaciones de esa oferta. El establecimiento de oferta fija puede tener y utilizar la oferta, sus equipos básicos a manera de oferta móvil, cuando, por ejemplo, no tienen población más dispersa o población rural, en donde significa que eh, es difícil llegar al establecimiento como punto, entonces es el establecimiento a través de sus equipos básicos el que sale. Y todas esas combinaciones se podrán realizar. Diresa Yacucho nos dice, ¿cómo se garantizará 7 equipos básicos de salud para las clínicas de urgencia? Nosotros justamente lo que queremos es recoger de ustedes cuáles esos criterios que debieran ser de ajustes
porque no son solamente números como cálculo, sino hay que determinar, por ejemplo, si es que para una población que está bien dispersa, necesitaría probablemente tener equipos que inicien desde la oferta y que estos salgan para coberturar a esa población que la tenemos lejana. En ese sentido, no son parámetros mm, estrictos, ¿no? Lo que hemos presentado hoy día, simplemente son los parámetros en población que pudieran darse, pero por nuestra diversidad nosotros tenemos que tener los criterios de ajuste. Bien, entonces lo que decíamos es que es importante los criterios de ajuste que pudieran utilizar y esos criterios son los que nosotros queremos recibir de ustedes, sobre todo en el tema poblacional en relación a territorio. Por otro lado, también, si no se mencionó porque Moquegua preguntó que no tenían IPRES 1.4, tenemos que hacer una planificación justamente con la oferta que disponemos y si es que no disponemos de aquellos establecimientos que en la red deben dar capacidad resolutiva en las 24 horas, pues tendremos que identificar cuáles para fortalecerlos y garantizar esa cartera de atención de 24 horas. Vamos a darles los correos a los cuales ustedes pueden dirigirse, por favor, en donde nos hagan llegar justamente esos aportes, sobre todo relacionados a los criterios de ajuste para la conformación de redes en relación a la población y territorio. Los correos corresponden al correo del doctor Henry Gamboa, nuestro director ejecutivo, y a Mónica Castañola, que es parte del equipo técnico de la DIPOS. Diresa Ayacucho, nos pide que, dice, por favor, necesitamos tener los lineamientos del documento completo de la propuesta en relación al modelamiento de redes a fin de socializar con las diferentes direcciones de las direcciones de Ayacucho. Justamente en este proceso constructivo del documento, lo que nosotros esperamos es que ustedes nos den aportes para terminar la construcción, en el sentido de que conocen más su realidad y determinen cuáles podrían ser esos criterios de ajustes, ¿no? Tenemos realidades como es Ayacucho, donde probablemente hay bastante dispersión, las características de la población, pero también tenemos realidades en la Amazonía, como es en Loreto, en Ucayali, en Madre de Dios, en donde para el acceso a un establecimiento de salud determina bastante tiempo. A ver, en algunas preguntas, tales como Ayacucho, no proponen de que esta construcción se haga bajando desde el equipo de acá nacional hacia a las direzas. Si está considerado eso, probablemente Ayacucho sea una de las cuales vamos a ir, o vaya el equipo, ¿no? Pero para justamente esa construcción tener un preliminar, es que necesitamos y estamos haciendo estas reuniones a fin de que nos puedan enviar sus aportes. Muchas gracias, Ayacucho. Asimismo, también la Direza Loreto nos menciona que tiene 8 redes totalmente dispersas en cuanto a accesibilidad geográfica y es importante detallar todos los elementos que determinen eso. Es cierto, Ayacucho con una gran extensión territorial, una densidad poblacional que determina, ¿no?, un territorio extenso por poblador, y el acceso propiamente a través de su geografía, ¿no?, determina diferentes criterios a aplicar. En ese sentido, igualmente nos gustaría que Loreto nos envíe cuáles podrían ser considerados como esos criterios, ¿no? Y de hecho que tendríamos que hacer una valoración, una validación para esas zonas, ¿no? Huánuco nos dice que sería interesante que la asistencia se dé a nivel de cada región y así poder participar todos los involucrados. Estamos recogiendo su consideración, su aporte. A ver, según la relación, tenemos varias direzas que el día de hoy están con nosotros. Probablemente no todas, seguramente están con todos sus equipos técnicos. Nosotros lo que vamos a hacer es enviarles la presentación. Allí también les vamos a decir vía el correo que nos envíen justamente los aportes que esperamos
y luego mantendremos una comunicación, probablemente pueda haber otras teleconferencias como estas para seguir recogiendo sus aportes, ¿no? Si hubiera alguna otra pregunta, si no, para ya dar por concluida la teleconferencia. Bien, entonces ustedes tienen allí los dos correos, el correo del doctor Henry Gamboa, hgamboa, @minsa.gov.pe, y el correo de la licenciada Mónica Castañola, mcastagnola, @minsa.gov.pe, para las comunicaciones. Nosotros damos gracias a todos los que han estado presentes esta mañana. Estamos recogiendo sus preguntas a través del chat y esperamos que también a través de los correos nos permitan hacer llegar sus preguntas.